Noches, licenciado. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el resumen del libro Crimen y Castigo, en el cual vamos a analizar y vamos a ver desde un punto criminológico las acciones tomadas por el protagonista, en este caso el joven Raskolnikov, el cual cree tener una conducta firme, o sea, su pensamiento es una creencia firme de que lo que él hace es correcto. En cambio, cuando la sociedad lo nota o lo ve, se nota cómo es la conducta desviada o el trastorno que las personas padecen. La obra Crimen y Castigo, considerada una excelente obra, pero por la crítica como la primera obra maestra del escritor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, habla sobre el profundo análisis psicológico que se le hace al protagonista. En este caso se habla un poco, ¿verdad?, de las razones, los motivos por los cuales este joven empieza a tener una conducta desviada. Empezamos a analizar lo que es el porqué, las razones de cuál él comete los crímenes o el crimen principalmente, ¿verdad? Para él sentir su paz interior, para él sentir esa tranquilidad. Entonces habla más bien sobre cuáles son los motivos, las razones por las cuales este joven empieza a tener trastorno mental o a desarrollar su trastorno mental y esa ansiedad de cometer el crimen. En el análisis, ¿verdad?, criminológico que el autor hace en este libro, en la finalidad del libro Crimen y Castigo, relata la vida del muchacho, que es un estudiante de bajos recursos, que recibe el apoyo de su madre y de su hermana, ¿verdad?, para poder sobrevivir en las calles de San Petersburgo, pero obligado a la condición en la que estaba. Por la condición en la que estaba, se ve obligado a abandonar sus estudios. Entonces, él recurre a lo que se llama, en el libro se le llama a la vieja usurera, la cual se aprovecha de las necesidades de las personas y comete usura. O sea, en realidad facilita dinero a las personas por sus prendas o su empeño. En realidad, ¿verdad? El estudiante, al ver esta acción de la persona, de la usurera, de la vieja usurera, como lo menciona el libro, empieza a mostrar su personalidad trastornada, la cual que él piensa que es superior y es la clase de hombre, o él pertenece a la clase de hombres que pueden asesinar a otros y cometer el crimen sin necesidad de planearlo o sin necesidad de que alguien más se dé cuenta, considerando a los demás inferiores, ¿verdad? Los motivos que a este joven llevan a lo que es a cometer el crimen, según la criminología, el ámbito en el que él se encuentra que permite que él cometa la conducta desviada del crimen, son la pobreza, la necesidad, el hambre. Son factores importantes que se han estudiado a lo largo del curso de criminología, donde demuestran todas estas circunstancias que conllevan a este joven a cometer el delito. Son las principales o el principal análisis o estudio que hace la criminología para determinar cuáles son las conductas o los factores que llevan al sujeto delincuente a cumplir su objetivo, a cumplir el acecho que tienen que cumplir. La personalidad trastornada, el psicoanálisis que se le hace a cada sujeto causante de un delito, de un hecho, se demuestra que la criminología es como la base para determinar la conducta desviada de las personas. Como resumen de la obra, el joven estudiante empieza
a planear, en su interior nace el deseo de matar a la vieja usurera con la finalidad de él quedarse tranquilo, y si se acaba el problema de la deuda, se acaban sus problemas. Ese es el pensamiento, lo que se entendió en el libro. Bueno, en mi persona se entendió. Pero a causa de esto, un delito, una conducta desviada conlleva a cometer más delitos de los que se han estipulado. Por ejemplo, cuando el joven empieza a tratar de acechar a la vieja usurera y la asesina, también tiene que asesinar a su hermana por la razón que ella lo descubrió. Ya cometió dos conductas desviadas deducidas de los mismos factores: la pobreza, la desesperación, la angustia por venganza, creyendo él que con el mal que él, en la gran gama de personajes de Crimen y Castigo, se nos presenta la gran personalidad, o nos muestra la personalidad de muchos de los personajes principales y secundarios. Nos pasan por emociones diversas que se difieren del carácter de cada uno de los personajes. Hay personas que son sumisas, hay personas que son entregadas, amorosas, hay personas que son serviciales, pero en este caso también hay personas que son destacan su personalidad turbia en el aspecto de que muestran un comportamiento pedante, bipolar, y pretenden o creen ayudar a las personas, pero lo hacen porque reciben un beneficio. Entonces, como hay que tomar en cuenta la profundidad en los aspectos de la psiquis humana, entendemos, ¿verdad?, que el autor busca y entiende la personalidad de cada uno de los personajes, el inconsciente del hombre que está dormido y en su interior tiene aquella raíz de conducta desviada o del hecho de cometer crímenes pasionales, crímenes por amor, crímenes por venganza. Lo que hemos estudiado a lo largo del curso de criminología nos ayuda a entender un poco el libro cuando hablamos de lo que es la pareja criminológica, cuando la víctima también tiene parte de culpabilidad o es la que provoca las razones por las cuales el victimario, en este caso el joven, actúa. Por ejemplo, podemos, a lo largo del curso de criminología, podemos entender un poco más el libro cuando determinamos, por ejemplo, el tema de la pareja penal, cuando la víctima es parte de la acción o de la conducta desviada de la otra persona. En los casos que cuando el joven estaba empeñando sus cosas para salir adelante, él pensaba que la usurera tenía la culpa por engañar a las personas, por estafar a las personas, por timar a las personas. En este sentido podemos citar que los cambios de humor, los estados de confusión del protagonista, el joven estudiante, los sentimientos de superioridad que él tenía porque las demás personas se lo demostraban. Entonces a este punto llegamos que la pareja penal se puede determinar que a lo largo del curso de criminología, a lo largo de la lectura del libro, se determina cómo ciertos temas o ciertos puntos relacionados entre las dos cosas nos conllevan a entender un poquito más qué significa la pareja penal, porque la conducta de la víctima, en este caso la usurera, conllevó a que el personaje principal cometiera su delito, cometiera la conducta desviada. Cuando se trata de la muerte de alguien que es dañino para la sociedad, el joven piensa que con esa superioridad que él tiene, con ese crimen cometido, él ha logrado
deshacer un mal de la comunidad, más entendemos que la criminología o el psicoanálisis del sujeto, que en este caso la neurocriminología nos enseña, a ver cuál es la conducta del joven, qué son las razones que lo conllevan a cometer cierto delito. En este caso, existe un aspecto moralizante en todo el relato del libro, desde su inicio, su intermedio, su final. El aspecto moralizante que pudimos notar consiente la actitud y las acciones de este joven, que a pesar de que podría pasar cualquier cosa, él siempre está decidido a cometer los hechos delictivos. En este caso, la obra expone a los lectores, ¿verdad? Y hace un énfasis en las emociones de cada uno de los personajes y las circunstancias que producen las acciones delictivas, las conductas desviadas. Por ejemplo, la joven que se prostituye lo hace por necesidad, para aliviar la miseria. Cuando se redime esta persona, su sentimiento, cuando cambia su sentimiento por el amor al joven Rodión, la crisis de la tora que éste tiene cuando su propio juego de conciencia le bloquea todo y le impulsa a que éste, por deseo propio, salir de la miseria y se ahorca, manifestando que así autojustifica o autojuzgándose su crimen. La actitud de la persona que tiene un fondo moral porque le reprocha su comportamiento. Entonces, desde el punto de vista criminológico de la criminología, desde el punto de la criminología, de acuerdo a algunos estudios, bueno, más bien a los últimos estudios realizados de las neurociencias, en este caso la neurocriminología, se descubre o se determina el libre albedrío, que en este caso se presenta en personas, bueno, de hecho en todas las personas, cuyos cerebros, sus pensamientos o mentalidad son biológicamente equilibrados. En este caso podemos determinar lo que es notable en el neurocientífico, en el derecho, en el científico Michael Gazzaniga, que especialmente la criminología debe apoyarse en los conocimientos científicos porque estos aportan o dan un aporte a la neurología, y así se puede determinar cuáles son los factores externos, internos, que conllevan al sujeto a cometer una conducta desviada. En la mayoría de casos, los delincuentes, como explica el libro, ¿verdad? Es una persona enferma, con problemas orgánicos en el cerebro, pero no notorios ante la sociedad, sino que internos, por decirlo así, una conciencia, a un cargo de conciencia que no existe, cometer un delito que conlleva a no arrepentirse de eso. Por tanto, esta persona quizás necesitaría una medicación, pero en todo esto no quiere decir que los asesinos puedan cometer o deban quedar impunes solo porque se ha determinado que tienen problemas psicológicos o están enajenados de la mente, porque de hecho podría existir en más de algún caso que se determina un problema neuropsicológico o neurocriminológico donde la persona está enajenada de su mente, pero solo es temporal. Los expertos en las neurociencias dicen que debemos estudiar la posibilidad que puedan existir o reducirse en delitos, pero aplicar métodos adecuados. Lo pudimos notar en lo que era la mecánica naranja, cuando el protagonista tenía su conducta desviada y él mismo se sometió a aplicar métodos que no eran adecuados para corregir la conducta desviada, pero aún así esos métodos conllevan
a que esta persona tenga rasgos psiquiátricos, rasgos fuera de la conducta recta que se debe llevar en una sociedad. Para finalizar, licenciado, en este caso, ¿verdad? Hablamos un poco sobre Sí. el personaje, para finalizar, el personaje que cree que cometió un crimen perfecto y nunca será descubierto, lo traiciona su misma conciencia. Con respecto hablando a lo anterior, ¿verdad? Cuando vemos que esta persona deambula, que su diario vivir se convierte en un martirio para él porque su conciencia ya no lo deja simplemente vivir en paz, porque solo le confiesa a su esposa, a su novia, su crimen cometido en este caso, se ve en la obligación de ya no tener más cargas, de ya no sentir esa carga, y su misma conciencia lo hace que se presente a confesar su delito. Pero en este caso podemos ver cómo las neurociencias nos enseñan que la conducta desviada no siempre tiene que ver con el entorno físico, sino que con el entorno interno que nosotros tenemos cada uno. Podría decirse o podría aplicarse que todos somos sujetos de estudios de la neurocriminología o de la criminología, ya que en cierta ocasión, en cierto momento, por nuestro pensamiento ha pasado a cometer algún hecho delictivo, por nuestro pensamiento o por nuestros sentimientos nos ha conllevado a cometer errores y actos de conductas desviadas, los cuales se ven mal ante la sociedad, pero como nadie nos ve, creemos que eso es un crimen perfecto. Para finalizar, podemos determinar que existen muchos factores internos y externos que conllevan a que el sujeto hechor del delito tenga una conducta desviada desde su psiquis, desde su interior, desde su entorno. Hablamos de pobreza, hablamos de venganza, hablamos de libre albedrío, hablamos de una conducta desviada, hablamos de cómo el sistema formal e informal influye en nuestras vidas y así en la vida de muchos. Creo, licenciado, que es poco lo que he hablado para lo mucho que el libro tiene que explicar. Esto solo es un breve resumen, no es específicamente lo que usted pidió, pero tratamos de explicar un poco lo que es la conducta desviada que se explica en el libro Crimen y Castigo, y lo cual nos enseñó usted a lo largo del curso, ¿verdad? Y nos ha ayudado y apoyado a entender un poco lo que es la criminología, la neurocriminología, las neurociencias, que son aplicables al sujeto de estudio, en este caso cualquiera de nosotros. Espero que pueda llegar a usted este video. Muchas gracias, licenciado.